Pues vamos a por el siguiente mito y vamos a hablar de las cruzadas y Tierra Santa. Siempre se nos ha contado como las cruzadas como algo espectacular en el que van desde aquí tanto las historias de los caballeros templarios como los cruzados que llegan a Tierra Santa, parece todo muy pacífico, recuperan lo que es Tierra Santa, todas las cruzadas tienen éxito, pero ¿cuál es la historia real detrás de las cruzadas? El problema de las cruzadas es que tiene una visión muy, muy, muy occidental. Incluso tú, como me has contado, me hablas de los cruzados que van no sé dónde, no sé dónde. Es como que el musulmán tiene un protagonismo secundario, de esperar a ver que lleguen. Incluso la división de las cruzadas se divide en primera, segunda, tercera, cuarta, hasta la octava. ¿Y qué es? Cruzados yendo a Tierra Santa. Es como que el musulmán está ahí y no tiene ninguna finalidad concreta. Las cruzadas fue una cosa bastante extraña porque de repente las fuentes musulmanes, que hay un libro que es de Emin Malouf, que las cruzadas vistas de los árabes, que de repente están tan tranquilamente y ven a gente que no habían visto en su vida, porque antes los rasgos sí eran más marcados. Siempre se cuenta gente alta, rubia y con los ojos azules, que ha aparecido, que no tengo ni idea de dónde vienen, ni qué quieren, ni nada, y nos empiezan a atacar. Tuvo cosas muy curiosas, por ejemplo las cruzadas era un espectáculo porque era la Tierra Santa de donde había estado Jesús, tal y cual. Y los cruzados venían cada 2 por 3. Venía un trozo de madera y dice, ya está, la cruz donde fue crucificado Jesús. Venía un trozo así un poco, parecía una... Ya está, esta es la corona de espinas. En plan, cualquier cosa que veían empezaban con esa mitificación de tal. Y se daban cosas muy raras, como por ejemplo, en una ocasión estaba en un asedio. Era el gobernador de Alepo, llamado Redouan, que le estaba asediando. Estaban rodeando la ciudad y estaban muy mal, con hambre, tal y cual. Y de repente no sé qué objeto vieron, no sé cuál fue exactamente, pero fue algo de esto, de una cruz, tal y cual. Y dijeron, ya está, este trozo de madera, que a lo mejor no tenía nada que ver, esta es la cruz de Cristo, es una señal y tenemos que salir. Y el tío estaba tan tranquilo asediando y de repente ve salir población de la nada atacándole. Entonces sí se dan cosas bastante curiosas, pero el problema aquí es cómo realmente vemos el foco, porque las cruzadas, como dices tú, se ve como algo maravilloso, pero es simplemente gente llegando a otra, invadiéndole y masacrando. Es como, por ejemplo, que estamos viendo con Israel y verlo con tema mitificado y maravilloso y tal y cual. Realmente fue una invasión donde se masacró a un montón de personas y donde simplemente el objetivo era dispersar un poco las guerras dentro del cristianismo y llevarlos al enemigo común que tenemos todos los occidentales, que pueden ser los musulmanes. Entonces ahí yo creo que recae realmente el error de cómo hablar de las cruzadas y se habla muchas veces de la primera colonización, por así decirlo, de que llegan de la nada y simplemente porque supuestamente ahí es donde ha vivido Cristo, pues, y realmente se asientan en esas tierras. ¿El objetivo cuál era al final? ¿Simplemente dispersar un poco, o sea, generar un enemigo común? ¿O ya las posteriores cruzadas se trataba más de ir a saquear y volver con tesoros? Depende de quién. Por ejemplo, la población, el campesino de turno, se decía que si ibas a cruzar se te perdonan todos los pecados. Entonces, el campesino de turno realmente lo que quería era que le perdonasen sus pecados y volver tan tranquilamente. La iglesia tenía otro objetivo. El objetivo de la iglesia era dispersar realmente las guerras, porque estaban dando muchas guerras entre ellos, y eso lo que hace es dividir al poder del cristianismo. Entonces era como dispersarles. Tenemos un objetivo común, donde tiene el objetivo principal la religión, yo soy el máximo responsable, y agrandar su poder. Por ejemplo, el noble de turno o el segundo hijo del monarca o tal, pues ahí no tenía mucha posesión, a lo mejor tenía algún ducado pequeño, tal y cual, pues va a esas tierras, se convierte en un rey, por ejemplo, el reino de Jerusalén o de Antioquía o el que te tocas realmente en esa región y ser realmente un rey. Y luego los reyes realmente pues agrandar su prestigio de típico rey que va a luchar en la nación de Cristo en contra de un enemigo común. Ahí depende de qué parte de la población tiene un objetivo diferente. También había esa ambición económica, como he dicho. Muchos de ellos, obviamente, ibas a Tierra Santa. Bueno, también ahí fue en ese contacto con los musulmanes que trajeron un montón de ideas, un montón de cosas que no tenían, que luego más tarde también fueron uno de los múltiples factores que causaron el Renacimiento. Pero sí que yo leo algunas crónicas que me dan bastante asco. De hecho, hay un paper que leí recientemente que hablaba de ciertos casos de canibalismo entre los bandos cruzados. Y es que las víctimas de las cruzadas no fueron solo musulmanes y judíos, fueron musulmanes, judíos y cristianos. Eran Sí. muchos casos, claro, que les veían como herejes, y claro, llegaban y es que no perdonaban nada. O sea, de hecho, ves algunos que citaban ciertos versos bíblicos,
entra a esta ciudad y, pues eso, lo que recientemente citaba Netanyahu, Amalek, ven y destroza a todo el mundo que hay adentro, al burro mátalo, a los bebés, ¿sabes? Y sí que ves ese escenario en Tierra Santa y que muchas veces se te pregunta o se te dice, es que los musulmanes siempre habéis causado esto, nunca ha habido terrorismo cristiano. O sea, yo creo que eso sí que es equivalente a... Incluso puedes ver, y sé que no tiene que ver con el tema, pero dice, no, es que entre chiitas y sunitas se van peleando, y si conoces un poco de historia, oye, que aquí tuvisteis la guerra de los 30 años, ¿sabes? Es como... Muchas veces desde alguna parte nacionalista o radicalizada del cristianismo, sí que, como has dicho antes, como se habla de reconquista como para tratar de decir, oye, que nuestra identidad nos la hemos forjado pegándonos una paliza, ¿sabes? Y muchas veces tratan de señalar, oye, tienes cosas peores en tu tradición, ¿sabes? La guerra de los 30 años entre protestantes y católicos. Entonces yo quería preguntarte sobre el tema de las masacres. ¿Realmente se dio alguna masacre masacre, o como entenderíamos masacre, en ese camino hasta llegar a Tierra Santa? ¿O sí que eran, pues eso, como guerra tradicional, ejército con ejército, los musulmanes estaban ahí esperando? En esa época se dieron, por ejemplo, los mayores pogromos de la historia en contra de los judíos. ¿Por qué? Porque tú ibas en contra de un enemigo común, no tiene sentido, si tienes un enemigo peor aún, al camino no hacerle nada, ¿no? Iba como esa idea, como una idea de, como se dice muchas veces, de purificar la tierra, ¿no? Que al final la purificas asesinando al otro, y se dieron los mayores pogromos. Y las cruzadas sí que fueron una de las mayores barbaridades que yo al menos he leído. Porque era, lo que pasa en el mundo musulmán es que estaba la época de mayor división. Se había formado el imperio selyúcida con Alparslan, que había ganado en Manzikert. Se había pasado a su hijo Melik Shah. Y una vez que muere este, se dan diferentes disputas entre todos sus hijos, sus tíos, sus lugartenientes. Te encuentras que cada gobernador gobernaba una ciudad a su alrededor. El de Mosul, Alepo, Tiro. Entonces fue muy fácil. En cualquier otro contexto no hubiesen vencido. Si años antes habían ganado en Manzikert con tropas de 200.000 personas, batallas realmente grandes con uno de los mejores imperios, que el Imperio Bizantino, ¿cómo te va a llegar 30.000 cruzados? Que la mayoría es gente del campesino, desnutrida, con enfermedades, te van a vencer. Es que al final cada gobernador gobernaba una ciudad que al final iban por ciudad a ciudad, una superioridad bastante amplia. Siempre que se entraba era lo mismo. Generalmente se esclavizaba a los niños, se violaba a las mujeres y se asesinaba a los hombres. Era sistemáticamente hacer lo mismo ciudad por ciudad. Cada ciudad que vas se hacía siempre lo mismo. Y eso fue realmente una masacre. ¿Y qué pasó luego? ¿Acabó siendo Tierra Santa cristiana? Mira que fue muy fácil porque se instalaron diferentes reinos. Uno fue el reino de Jerusalén, que era el más poderoso. Y es muy curioso porque Zengi, que fue el hijo de Redouan, que fue su tutor, Zengi, su tutor fue Redouan, que era gobernador de Alepo. Y su padre, era gobernador de Mosul, que había sido asesinado por los cruzados. Entonces ya juntó como 2 estados y consiguió 30.000 hombres. Y ya pudo derrotar al condado de Edesa, que fue el primero. Su hijo volvió a juntar todo eso y derrotó a Antioquía. Luego se dio una cosa curiosa, que en la Segunda Cruzada, por ejemplo, llegan los cruzados y la realidad había cambiado. Por ejemplo, el reino de Jerusalén se había aliado con el gobernador de Damasco para que Zengi y demás no creciera tanto. Ellos veían a todo el mundo hereje, todo el mundo había que matarle. Llegaron y empezaron a cargarse el primer musulmán que vieron ahí, que fue Damasco, que era aliado del reino de Jerusalén. Entonces como que no entendían nada. Ahí ya se había dado una realidad distinta, como se había dado en Al-Ándalus, pero para ellos era todo el mundo musulmán y todo el mundo enemigo. Entonces empezaron a masacrar a todo el mundo, enemigos, aliados y demás, y crearon un gran caos. El mundo musulmán se siguió uniendo ciudades, Nur al-Din, luego el tío de Salah ad-Din, por ejemplo, que conquistó Egipto, se alía a Egipto, va creciendo poco a poco hasta que llegamos a Salah ad-Din, que tiene Egipto, la región de Siria, actual Líbano, también el Hijaz con Mecca, Medina. Es como que ya tiene un grupo contundente de musulmanes, crea un ejército no te sabría decir las cifras, pero un poco más abultado, y ya viene fácilmente no sé si llamarlo la reconquista de Jerusalén, que aquí no pasa tanto tiempo, pero sí, ya vendría hacerse con el territorio de Jerusalén, y acabó rápidamente. Los siguientes fueron simplemente cruzadas, principalmente, que fueron rechazadas. Quitando la cuarta,
que se fue a Constantinopla por ese tema económico, ni siquiera llegó a Tierra Santa, conquistaron Constantinopla y ya está, pero generalmente fueron rechazadas y hasta las siguientes. Y entraron a fuerza, tal y como hicieron los cruzados. O sea, cuando conquistaron los musulmanes Tierra Santa, se la devolvieron, entre comillas. El tema de llegar, barremos a todo el mundo, masacramos. ¿Cómo fue? Fue totalmente distinto. Lo que fueron fue un asedio, simplemente. Tú rodeas la ciudad, hasta dejándose en alimento, lo que sea, hasta que se rinda, que fue lo que sucedió. Se rindió y se pensó que una vez que se rendía se iba a entrar a masacrar a todo el mundo, pero Saladín actuó de manera muy distinta. Simplemente dio, creo que fue en 2 o 3 días o algo así, para que desalojasen todo lo que tuviesen y saliesen, y se recuperó de esa manera. Por eso llegaron muchas leyendas de la bondad de Saladín. Por ejemplo, en Francia se inventaron que era realmente francés y cristiano, como que era musulmán, era una tapadera. ¿Por qué? Porque llegaron historias de, hostia, pues Saladín nos perdonó, no hicimos nada, tal y cual. Dijeron, esto no encaja, algo no encaja. Y se inventaron relatos de que era francés y de que era un cristiano como escondido haciéndose pasar por musulmán, que existen realmente esas fuentes. Qué curioso, porque existen muchísimas narraciones que se construyen, o muchísimas leyendas que se construyen alrededor de las cruzadas, que parece que todas fueron exitosas, aunque realmente no todas fueron La exitosas. primera. Y que luego también se construye pues la leyenda de los caballeros templarios, el tesoro que tienen también, que ellos logran recolectar un gran tesoro, que por ello también es conocido a posteriori, los caballeros templarios, bueno, que se lo acaba arrebatando el rey, creo que es Enrique el Hermoso. Felipe IV de Francia. Felipe el Hermoso se llamaba, ¿no? Creo que... El de los templarios, dices. Sí, el de los templarios. Ese fue Fernando IV de Francia. Fernando IV de Francia, el que les hace la jugada de marketing bastante... Sí, que les denuncia por una serie de hechos y luego les quema la hoguera. Exactamente. Entonces, bueno, se va construyendo una historia. No pasa mucho más. El marketing no estaba tan avanzado como ahora. Luego dio, por ejemplo, bastantes libros, porque se dice que cuando estaba quemando le amenazó con que le echaba una brujería, y al final se murió muere él, su hijo, muere su hijo, su otro hijo, y se acaba la queda sin dinastía, descendencia. Sí. la dinastía esa.